El doctor Ignacio Vaca es un cardiólogo intervencionista, es un mecánico del corazón. Son cirugías que él hace sin abrir el pecho. Son sondas que coloca a través de la muñeca o por medio de la ingle que van hasta el corazón. Un cardiólogo intervencionista, ¿qué significa? La cardiología intervencionista es una especialidad de la cardiología que consiste en diagnosticar y tratar o curar enfermedades del corazón con métodos mínimamente invasivos. Es lo más común en la cardiología intervencionista, que es diagnosticar obstrucciones de las arterias del corazón. Claro, no solamente ya directamente operar, Claro. ya también diagnosticar. Claro, históricamente esto nació como una especialidad diagnóstica y en los últimos 30 años por ahí se ha transformado en la especialidad terapéutica más productiva del mundo. Entonces ahora tenemos la capacidad de diagnosticar Y curar. Lo más común, lo más frecuente es la enfermedad de las arterias del corazón, las que producen los infartos. El infarto es una de las principales enfermedades en el mundo. Entonces, nosotros somos los que vamos y resolvemos el infarto de manera emergente o lo prevenimos de manera programada. Pueden ser cualquiera de las dos. De manera diagnóstica. Y según entiendo, es una especialidad de la cardiología, me decía. Exacto. ¿Dónde estudiaste esta especialidad? Bueno, yo hice mi carrera de medicina general acá en Bolivia y una parte, también unas rotaciones en Europa. Luego directamente hice toda la parte de cardiología, primero, que son 4 años, cardiología clínica en Buenos Aires, y cardiología intervencionista, que son otros 3 años aparte, que es un fellowship diferente después de ser cardiólogo, en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde después también me subespecialicé en métodos estructurales, en poder cambiar válvulas del corazón sin cirugía y poder desobstruir arterias que están tapadas hace mucho tiempo, también con métodos mínimamente invasivos. Eso entiendo que se llama TAVI, ¿verdad? TAVI es el implante de la válvula sin necesidad de cirugía a corazón abierto, Mira, que hoy por hoy lo estamos haciendo mucho. vamos a tocar ese punto ya más adelante bien específico. Ahora entiendo de que, no entiendo, sé que tu papá es un gran cardiólogo conocido aquí, el doctor Carlos Vaca. ¿Ha influenciado en tu decisión de ser médico cardiólogo? creo que un poco ha influenciado en intentar que no lo sea. Mis papás, al ser médicos, tuvieron un camino el camino que ya está arado a veces es más fácil de transitar, el camino del pionero es muy difícil. Él tuvo un camino muy complejo al hacer la especialidad también en Fundación Favaloro, en otro lugar muy especial en Argentina, en la época de oro de esa institución, sí. Y luego tuvo la oportunidad de colocar el primer stent en Santa Cruz de la Sierra y en colocar el primer equipo de hemodinamia en Santa Cruz de la Sierra. Eso ya hace casi 30 años. Y a partir de ahí ha evolucionado todo lo que es la empresa de cardiología intervencionista, y ahora Cardiovida, que es el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, tiene la capacidad de curar y diagnosticar también todas las ramas de la cardiología, desde lo más básico como la hipertensión hasta lo más complejo como es la cirugía cardíaca. Y esta institución que ustedes tienen cardiológica, ¿en qué clínica o en qué centros médicos ustedes pueden intervenir? Bueno, nosotros nos dedicamos a intentar asesorar y terciarizar centros de muy alta complejidad, que son los lugares donde debería tratarse estas enfermedades. Los principales son Clínica Medical Center y Clínica de las Américas, que ambos son lugares que tienen la capacidad en diferentes volúmenes de tratar pacientes extremadamente complejos y con nuestra ayuda poder, curarlos y siempre estar a la vanguardia de este tipo de terapéuticas, ¿no? Sí. Esa es nuestra intención. Y sé que tienen también convenio con seguros, trabajan directamente con las aseguradoras. Sí, tenemos una relación desde ya hace mucho tiempo, gracias a Cardiovida y al doctor Carlos Vaca, con las principales aseguradoras del país, las cuales han trabajado y han podido ver los resultados de nuestra práctica y la innovación de los últimos años. Estamos en contacto con ellos todo el tiempo para intentar
que ellos también se adapten a los nuevos convenios y las nuevas terapéuticas como TAVI, por ejemplo. Claro. Cuando nosotros fuimos y le presentamos a los seguros algo tan novedoso como TAVI, era como que decían, bueno, eso se hace por cirugía, ya lo tenemos. No, esto es otra cosa. Entonces tenemos que intentar que los asegurados puedan tener acceso a estas nuevas terapéuticas, que bueno, es lo que se quiere. Claro, y esto es importante porque salen también nuevas técnicas, no solamente en cardiología, sino en medicina en sí, donde los seguros sí o sí tienen que ir también brindando el convenio, porque no significa que automáticamente sale el procedimiento, las aseguradoras también le van a cubrir. Claro. Tienen que tener este convenio. Y hablando de estos convenios, si por ejemplo yo necesito un cateterismo, ¿cómo yo tengo que pedir la autorización a mi seguro? ¿Como Cardiovida, como Ignacio Vaca? ¿Cómo tengo que pedir? Lo principal es justo lo que mencionaste, que es si lo necesita. Nosotros tenemos una red de médicos cardiólogos que confían mucho en nosotros, entonces también nosotros en ellos, y sabemos que el diagnóstico de necesitar un cateterismo cardíaco normalmente va a ser muy beneficioso para esos pacientes. Sin embargo, nosotros a todos los pacientes que vamos a integrar a un procedimiento diagnóstico o terapéutico lo tenemos que ver primero y asegurarnos de que necesitan el procedimiento y de que tienen todos los elementos pre-intervención básicos, un laboratorio, estudios cardiológicos básicos, y así también el seguro puede asegurarse de que están realizando una cobertura que el paciente necesita. Esto puede ir, normalmente va a nombre del médico que va a tratar el paciente, que puede estar afiliado o no a Cardiovida, y la verdad que los seguros tienen cobertura de todos nuestros médicos, a los cuales coordino: Ignacio Vaca, Carlos Vaca, Roberto Costódulo, Javier Ibáñez y muchos otros que se están integrando a la parte de cardiología intervencionista y en los diferentes centros donde podemos tratarlos también. Excelente. Entonces Cardiovida da en sí un aval que realmente es necesario y dar también la garantía del procedimiento. Claro que sí, hoy por hoy los mejores centros del mundo son los que pueden demostrar que son los mejores centros del mundo. Nosotros una vez al año mostramos los resultados de nuestros casos, nuestros índices de mortalidad, nuestros índices de complicaciones en los pacientes, también la cantidad de procedimientos que realizamos, etcétera, etcétera. Cosa que nuestros médicos puedan incrementar la confianza y saber que cuando sus pacientes se traten con nosotros van a realmente obtener un beneficio. Eso es muy importante y es cómo se hace en el mundo. Muchas aseguradoras en otros lugares realizan convenios directos con centros especializados porque saben que a la larga sus pacientes van a tener menos complicaciones, menos tiempo de estadía hospitalaria, etcétera, etcétera, cosas que van a reducir los costos al final para los seguros. Claro, y en gran magnitud, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer una cirugía de corazón abierto que una mínimamente invasiva. Claro que sí, de hecho estas terapéuticas hoy por hoy son casi ambulatorias. O sea, colocar un stent es una práctica que se está volviendo de una estadía hospitalaria muy corta. Entonces pasamos de algo que nos asustaba mucho y teníamos que estar 1 o 2 días internados a algo donde estamos horas internados. Y eso resuelve muchos problemas. En instituciones como Clínica de las Américas, donde las camas realmente son un problema porque hay mucho volumen de pacientes, nosotros resolverlo haciendo procedimientos ambulatorios a los pacientes cardiológicos programados puede hacer que el volumen de la clínica aumente sin ocupar camas innecesariamente. Entonces eso es importante también. Claro, y beneficia a todos, ¿verdad? Seguro. Beneficia a la clínica directamente y también a la aseguradora que no gasta tanto y también al bolsillo del paciente. Claro que sí. Y va todo de la mano, todo termina en lo mismo siempre en la cardiología, que la prevención es la mejor política. Vamos de lo básico, o sea, cuando uno se diagnostica hipertensión, tratarla a tiempo y hacer un seguimiento va a prevenir que uno desarrolle otra enfermedad y que después las arterias se tapen y que mi corazón se vuelva más grueso, etcétera, etcétera. Lo mismo con el colesterol. Si tengo antecedentes, tratarlo y continuar tratándolo va a evitar que las arterias se tapen y que pueda ir a cosas más complejas. Y por último, colocar un stent en un paciente que tiene la arteria obstruida y que todavía no ha tenido evento cardiovascular para prevenir ese evento, ese infarto, también es preventivo.
Claro. Son los pacientes que ingresan para no tener que ingresar de manera de emergencia. Ingresar por emergencia, por un infarto, por dolor de pecho, significa atención de emergencia. Significa estadía hospitalaria de por lo menos 48 o 72 horas, por lo menos. Múltiples estudios en internación, laboratorios y probablemente cateterismo y otros estudios extras. Cosa que si se hace programado no llegamos a ese punto. Entonces siempre estamos en el mismo círculo de que prevenir es mejor para todo el mundo. ¿Sabías que podías tener el 90% de una arteria tapada sin darte cuenta? ¿Cómo es esto posible, doctor? Es posible, no es lo más común, pero es posible. Normalmente existen síntomas escondidos como falta de aire. Normalmente yo corría una cuadra y no me cansaba y ahora me canso. A veces palpitaciones. Hay síntomas un poco más atípicos. Tal vez no el dolor de pecho típico, sobre todo en pacientes que tienen diabetes, en mujeres, en pacientes muy añosos. Los síntomas suelen ser muy diversos y uno puede pensar que no siente nada. La realidad es que pacientes que tienen factores de riesgo para tener enfermedad coronaria o enfermedad obstructiva de las arterias del corazón, se necesitan hacer estudios. Hay muchos estudios para diagnosticar y prevenir, que son la ecografía del corazón, tomografías. Hay algo que se llama el score de calcio, que es una tomografía sin contraste que se puede hacer cualquier persona, donde vemos que hay depósitos de calcio en las arterias del corazón. Si hay depósitos de calcio, hay enfermedad. Entonces eso a mí me obliga a tratar ese paciente ya diferente. Entonces ese paciente puede tener obstrucciones del 90% del corazón y estar causando daño y sufrimiento todo el tiempo, y el paciente tal vez no se da tanta cuenta. Entonces, según entiendo, mayormente, casi en todos los casos, sí hay algún síntoma. Claro que sí, hay que buscarlo. La mayoría de los pacientes tienen síntomas. La mayoría de los pacientes que van a tener un infarto tuvieron un síntoma, un pródromo antes, como ser inicio de cansancio, algunas molestias en el pecho, cosas que el cuerpo siempre avisa, siempre avisa. Entonces, hay síntomas que están más escondidos, diría yo, no es que no los sentimos. ¿Y si te ha tocado algún paciente sin síntomas que llegó con la arteria tapada? Claro que sí. Son más hallazgos médicos, sobre todo en cardiólogos que son bien exhaustivos, que buscan el beneficio para sus pacientes al tope y encuentran este tipo de arterias tapadas y las tratan a tiempo. Entonces, hay pacientes que corren 5 kilómetros un sábado y el domingo a la mañana ingresan por un infarto agudo a la emergencia, digamos. Eso se ve de manera frecuente, no es anormal, porque hay dos formas de que las arterias se tapen. Una es lentamente, que va al 10, al 20, al 30, al 40, hasta llegar al 90, y la otra es de 0 a 100. Una arteria está normal y de repente una placa de colesterol se rompe. Eso forma un coágulo, el coágulo tapa la arteria y eso empieza a producir un infarto. Ese es el peor infarto. Hay gente que se salva de un infarto por llegar a tiempo, pero ¿cuán a tiempo es estar a tiempo? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque es, digamos, lo diría yo, una de mis misiones de vida, de reducir los tiempos de infarto. Existen muchos tiempos que nosotros marcamos y publicamos también en los diferentes registros del mundo, y el tiempo principal donde hay más demora es el tiempo desde el inicio del síntoma hasta el primer contacto médico. O sea, desde que a mí me empieza a molestar algo hasta que yo decido tener el primer contacto médico, ya sea con una ambulancia que viene a mi casa o con una sala de emergencias o con cualquier médico al cual yo le diga me duele el pecho, me preocupa. Ese es el primer contacto médico. Entonces, si desde que yo me autodiagnostico o sospecho que algo me está sucediendo, voy al médico, el médico me atiende, a partir de ahí tenemos objetivos de tiempos terapéuticos. Por ejemplo, en cardiovida, nuestros tiempos deberían ser menores de 60 minutos desde que el primer médico ve al paciente hasta que la arteria está abierta. ¿Qué quiere decir eso? Hacer un electrocardiograma en el paciente que está con dolor de pecho, diagnosticar el infarto, pasarlo a la sala de cateterismo, y entonces en el medio está el caos de la familia preocupada, del paciente, del consentimiento informado, del ingreso a la clínica, de la preparación, de la colocación del suero, del pinchazo en la arteria de mi parte, diagnosticar la arteria y abrirla.
Todo eso debería suceder en menos de 60 minutos. Por eso es una emergencia, porque el tiempo es tejido, el tiempo es músculo. Si pasan más de 6 horas, las chances de que el corazón se recupere y no quede con una cicatriz muy grande son bajas. Si pasan más de 12 horas, son ínfimas. Si pasan más de 24 horas, el 99% de ese corazón falleció. Si es que la arteria está tapada al 100%. Entonces siempre es una emergencia el infarto. Por eso, ante la mínima sospecha, realizar algo tan básico como un electrocardiograma nos divide 2 episodios que pueden ser catastróficos entre uno que es muy simple, que es el dolor de pecho en emergencia. El paciente la mayoría de las veces se va a su casa sin ningún síntoma y de manera ambulatoria ya ve a su cardiólogo y eventualmente sigue haciendo estudios. Porque hay algunos casos igual que simula uno de estos infartos por ataques de ansiedad. Sí, es digamos, hoy por hoy, en el mundo en que vivimos, las crisis de ansiedad son cada vez más frecuentes. Sin embargo, hay que aprender a diferenciar al paciente porque cada vez hay más infartos en pacientes jóvenes. Las crisis de ansiedad pueden desarrollar también infartos sin obstrucciones de las arterias del corazón. Hay algo que se llama el síndrome de Takotsubo o síndrome del corazón roto, que se da por emociones. ¿Qué es un infarto? No se cura con stents, pero se cura con cuidados cardiológicos. Entonces, todo esto también hay que aprender a diagnosticar. Y emergencias complejas y bien preparadas, con asesoría cardiológica, son los mejores lugares para que no se escapen diagnósticos, que es lo más importante. Claro, y ya cuando llega el paciente a la emergencia, es a través ya de los métodos diagnósticos que sabes qué es lo que tiene el paciente realmente. Claro que sí, el protocolo que en Cardiovida manejamos y se aplican en los centros donde trabajamos son así. Si yo voy con un dolor de pecho a la emergencia, esa emergencia tiene menos de 10 minutos para hacerme un electrocardiograma. Y ese es un tiempo de calidad que nosotros medimos para la institución. Entonces, en menos de 10 minutos tenemos un diagnóstico. Ya el médico de emergencia que está capacitado lo vio. El médico cardiólogo también probablemente ya lo vio, por lo menos por una imagen. Ya vio el electrocardiograma y ya se diagnosticó un infarto. Y a partir de ahí corre el tiempo. Para que en esos 60 minutos también, que yo estaba a las 2 de la mañana en mi casa, trasladarme hacia la institución y que suceda todo lo que acabamos de hablar, tendría que suceder en menos de 60 o tal vez 90 minutos en algunos casos. Doctor, y está grabando ahí. Y tengo una pregunta hablando de esto de emergencias cardiológicas. Porque sabemos y todos llevamos conciencia de que un infarto es una emergencia médica, indudablemente. Ahora, para los seguros, hay una parte de que el infarto le cubre después de un año porque se lo denota la autoridad médica como algo crónico que se viene desarrollando de tiempo. ¿Cómo podrías decir en términos médicos cómo es no es pensamiento, este criterio médico que usan las aseguradoras, que el infarto es una emergencia, pero es de algo que ya se viene dando antes? Bueno, esto es porque la creencia de que la mayoría de los infartos se dan por procesos crónicos es algo que eventualmente la ciencia siempre lo vino explayando de esa manera, pero hoy sabemos que hay muchas causas de infarto que antes no conocíamos. La primera es la aterosclerosis, que eso se da por colesterol, por hipertensión, por diabetes, que son procesos crónicos que derivan en el infarto. Pero hay otros que son genética, que no se diagnostica, digamos, por problemas genéticos como los seguros normalmente lo explayan, que es algo con lo que yo nací, entonces por eso no lo cubre. Eso no es de esa manera. Congénito, ¿verdad? Congénito, el famoso congénito del seguro que no cubre. Tener genética de infarto no es necesariamente una enfermedad congénita. Entonces hay personas de 35 años que nunca tuvieron hipertensión, colesterol y diabetes que tienen un infarto de repente. Entonces esos pacientes no tienen una enfermedad crónica. Y esto es una emergencia, es como se me revienta el apéndice de repente y bueno, no por eso tenía una enfermedad crónica. Claro. En mujeres hay otras enfermedades que pueden terminar en infarto. Enfermedades hormonales. Sí.
las arterias del corazón se pueden romper y eso se llama disección espontánea de las arterias. El síndrome que te acabo de comentar, que es el síndrome del corazón roto, que lamentablemente produce muchas muertes cardiovasculares, y así varias enfermedades que también terminan en infartos, que no necesariamente son crónicas. Claro. Tenés más de 40 años, este examen te puede predecir si vas a tener un infarto. Bueno, existen exámenes como la angiografía coronaria que no es invasiva. Nosotros realizamos la angiografía coronaria mínimamente invasiva, que se llama el cateterismo cardíaco, que consiste en un pinchazo cada vez en arterias más pequeñas, procedimiento de 15 minutos que diagnostica rápidamente si las arterias están tapadas o no. Pero también existen angiografías coronarias no invasivas con tomografía. Cada vez la tomografía tiene la capacidad de realizar mejores diagnósticos, y con algo que se llama angiotomografía coronaria podemos saber si las arterias están tapadas y también hacer que los pacientes que no necesitaban un cateterismo no se lo realicen. Y esto es otra parte de las coberturas en Bolivia que es muy difícil, porque las angiotomografías coronarias normalmente no tienen cobertura. Claro. Pero los cateterismos cardíacos, que son el doble de caras. Entonces, esto que me puede prevenir de hacer un cateterismo no tiene cobertura, pero el cateterismo sí. Entonces a veces el paciente me dice, no doctor, yo quiero un cateterismo porque me lo cubre el seguro. Claro. Y la tomografía no, a pesar de que es mejor para él. Claro. Y que al seguro le ahorra dinero. Entonces son cosas, como decíamos al principio, que las aseguradoras tienen que acostumbrarse, y va de la mano de la asesoría médica, ¿no? De los nuevos avances. Claro. Y en este cateterismo que lo usas para diagnosticar, ya mi pregunta es, si usas el mismo catéter, por ejemplo, ves que la arteria está tapada, ¿ese mismo rato intervenís para colocar stent? Tenemos la capacidad de intervenir, es mejor desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque ya hicimos el pinchazo en la arteria, el paciente ya está acostado, ya está usando el quirófano, ya está usando las salas. Los catéteres, si bien son diferentes para realizar un evento terapéutico que uno diagnóstico, ahorra dinero a todo el mundo. A la institución, a la aseguradora, al tiempo del paciente, médicamente es mucho mejor. Y nosotros tenemos la capacidad, si tenemos un banco de stents adecuado de prótesis, como las tenemos siempre en Cardiovida, de poder elegir la prótesis adecuada en ese momento. Hay lugares donde primero se hace un diagnóstico y luego hay que ir a la cobertura y pedirle autorización para hacer un procedimiento terapéutico. Esto realmente no es efectivo nunca. Entonces, en los lugares que sí entienden que eso ahorra dinero, por suerte acá tenemos la capacidad de poder hacerlo en el mismo momento, se hace, se debería hacer. Claro. O sea, ya me queda muy claro. Lo sacás el catéter diagnóstico y colocás ya el catéter terapéutico. Intercambiamos, sí, porque nosotros colocamos un introductor, que es una válvula hemostática que hace que las cosas puedan entrar, pero no salir. La sangre no sale, pero los catéteres pueden ingresar. Entonces yo tengo la capacidad de cambiar las veces que yo quiera catéteres. Si quiero ver, por ejemplo, en un solo cateterismo, yo puedo ver las arterias del corazón, las arterias del cuello, con solamente cambiar un catéter, las arterias de las piernas, las arterias del abdomen, las renales, o cualquier tipo de angiografía o cateterismo que yo necesite hacer por la mano. Puedo ver todas las ramas del cuerpo, digamos, con diferentes catéteres. Esa es la posibilidad de hacer un diagnóstico. Tenés más de 40 y no necesariamente tenés que hacerte un chequeo. Siempre es bueno visitar al cardiólogo como un control si tengo antecedente o algún síntoma en sí. Claro. Bueno, para visitar al cardiólogo creo que tienen que existir ciertas cosas previas, ¿no? Para el famoso chequeo cardiológico. Uno es, si tengo antecedentes cardiológicos en mi familia, definitivamente debería hacerme por lo menos una vez en la vida un chequeo cardiológico completo en un centro que tiene todas las capacidades para poder resolver mi problema. Número uno. Para quedar tranquilo. Para quedar tranquilos de que las cosas están diagnosticadas. Hablo de que si tengo antecedentes de colesterol, si alguna vez me diagnosticaron colesterol en la vida, si mi papá tuvo diabetes, infartos, muerte súbita, que es muy importante. Si soy un deportista de alto rendimiento,
que necesita seguir con mis entrenamientos de alto rendimiento, que hoy por hoy sabemos que la deportología, que es una subespecialidad de la medicina, sí, nos está enseñando que el deporte de alto rendimiento no es necesariamente saludable, porque exige demasiado al cuerpo, al corazón, a las arterias, al cerebro, todo. Entonces, esos pacientes necesitan chequearse más que los que no hacen deporte de alto rendimiento. Y luego, cuando llego a cierta edad, ya tengo algunos factores de riesgo cardiovasculares. Realizar el chequeo con el cardiólogo de manera continua y periódica también es muy importante. Entonces sí, realmente por ahí un médico internista muy capacitado en centros de muy alto nivel tiene la misma capacidad que un cardiólogo clínico en llegar a diferenciar qué pacientes tienen riesgo o no, que eso también es algo importante. O sea que el mensaje es que se intenten llegar a cualquier médico. Claro. A cualquier médico capacitado para poder resolver estos problemas y estas dudas de que si mi papá tuvo un infarto, ¿qué chances tengo yo de tenerlo, digamos, ¿no? Claro. Y la mayoría de los pacientes que te llegan, entiendo de que es por interconsulta. Sí, bueno, en nuestro medio la mayoría de los pacientes llegan por referencias, por interconsultas, por una iniciativa propia de hacerse un chequeo cardiovascular o por síntomas propiamente dichos, de más típicos, y por todos estos medios ya saben que si me duele el pecho tengo que ver un cardiólogo, si me palpita el pecho tengo que ver un cardiólogo, si tengo una arritmia también tengo que ver un cardiólogo. O sea, que esos son los pacientes que ingresan a una sala de cardiología o para evaluación antes de una cirugía. Claro. También hoy por hoy está la cultura de que la evaluación precirugía, que se tiene que hacer por un cardiólogo por ley y por temas médicos también acá en Bolivia, de todos los pacientes que se van a operar, hay pacientes que por ahí el electrocardiograma y un laboratorio simple es suficiente. Pero si viene un paciente que dice, me voy a operar de una cirugía mayor, y tiene diabetes, hipertensión, colesterol, su último chequeo fue hace mucho tiempo, ese paciente que va a sufrir una intervención y va a sufrir inflamación, tiene chance de tener infartos después de la cirugía o en la cirugía propiamente dicha. Claro. Entonces, esos pacientes necesitan evaluación antes de operarse. Y a veces hay una molestia tanto de los cirujanos como de los pacientes que me dicen, no, yo me operé hace 3 años de la mano y no me pidieron nada. Bueno, digamos, tuvo suerte, las chances de que tenga un infarto son grandes si no se hace este chequeo. Ahora ya se está haciendo como protocolo prequirúrgico, ¿verdad? Estos controles cardiológicos. Exacto, debería ser, o sea, por ley es mandatorio que los pacientes que ingresan a cirugía en el país necesitan una evaluación cardiológica preoperatoria. Hay ley. Hay una ley. Entonces, es recomendado por la comunidad médica. Entonces, hay pacientes que uno puede decir no es extremadamente necesario, pero hay otros pacientes que tienen factores de riesgo que realmente realizar chequeos cardiológicos más completos es extremadamente necesario. ¿Cuándo realmente es necesario abrir el pecho ahora que ya tenemos tanta tecnología con la intervención? Bueno, esa es una gran pregunta y esa es una discusión que tenemos todos los días en un ámbito que se llama Heart Team o equipo de corazón, que involucra un cirujano cardiovascular, un cardiólogo clínico, un intervencionista y tal vez la gente de terapia intensiva, que consiste en identificar muy bien al paciente que realmente necesita una cirugía compleja a corazón abierto y qué pacientes se pueden resolver con métodos mínimamente invasivos. Esto tiene que ver con historia y cómo se ha dado la cardiología. La cardiología es la especialidad que más estudios, digamos, científicos está aportando a la comunidad médica en los últimos 20 años y más está innovando en tecnología y en procedimientos menos invasivos. La cirugía hace un tiempo era la única opción para resolver arterias obstruidas, por ejemplo. No existía el stent. Entonces yo tenía una arteria obstruida, me tenían que operar. ¿Y quién la abría la arteria? Me tenían que operar, realizar cirugía de bypass para poder resolver esa arteria tapada. Hoy por hoy, si las arterias son 1, 2 y a veces 3 arterias tapadas, con stent se pueden solucionar sin necesidad de cirugía cardíaca. Entonces reservamos los pacientes que no se pueden colocar stents
o que colocándose stents el pronóstico va a ser malo para operarse. Después, la cirugía de válvulas, hoy por hoy, si en los pacientes, que eso sigue evolucionando, pero todavía en los pacientes menores de 70 años, todavía para cambiar una válvula, la mejor opción es cirugía cardíaca a corazón abierto. Y tanto como nosotros, los cirujanos también están haciendo cirugías diferentes e innovadoras para tratar a más personas. Entonces, creo que el volumen no necesariamente es menor, pero se hacen cosas más difíciles. Antes tenían que hacer todo, tenían todo el trabajo. Hoy por hoy nos repartimos mucho el trabajo con nosotros. Nuestro trabajo cada vez crece más en la cardiología intervencionista mínimamente invasiva, y ellos cada vez hacen casos más complejos. Claro, porque inclusive ahora ya hay más conciencia para hacer controles, y también de nuestros padres, nuestros abuelos que tuvieron algún tipo de evento cardiológico. Claro, bueno, estamos en un mundo donde la información está al orden del día todo el tiempo, pero aún así el mundo no ha logrado disminuir el porcentaje de enfermedad cardiovascular. Así. A pesar de todo eso. ¿Por qué? Porque estamos ante factores de riesgo diferentes. Antes la gente caminaba, andaba en bicicleta, no tenía la capacidad de estar conectado y trabajando en una computadora todo el tiempo, tenía que moverse para trabajar mucho más que ahora. Hoy tenemos enfermedades más prevalentes que tienen que ver con el sedentarismo, con estar sentado todo el tiempo, con estar en un auto todo el tiempo, con estar viajando de un lado al mundo al otro lado del mundo todos los días. El mayor estrés son nuevos factores de riesgo que antes no teníamos. Y si tal vez hay más información y hay nuevas cosas, pero seguimos comiendo peor, hay más obesidad en el mundo porque hay más sedentarismo, entonces sigue habiendo la misma cantidad de enfermedad cardiovascular, no es que ha disminuido, solo que tenemos más capacidad de tratarla y de realizar procedimientos terapéuticos para que la gente viva más tiempo. Claro, y hablando de esto, o sea, me estás hablando de porcentaje de que hay, inclusive ha aumentado en los casos de cardiología, pero en caso de muerte, de fallecimiento, ¿ha aumentado, ha disminuido, se ha permanecido? Como digo, tampoco en ciertas cosas como muy específicas, como el shock cardiogénico, por ejemplo, que es la peor etapa de la enfermedad cardiovascular, que es cuando ya el corazón no puede satisfacer las necesidades del cuerpo y los pacientes están intubados y los pacientes necesitan una chorrera de fármacos para poder hacer que el corazón se sostenga bien. En ese tipo de patologías, a pesar de las innovaciones, a pesar de las nuevas terapéuticas, el porcentaje de personas que fallecen sigue siendo parecido. Obviamente podemos salvar a más personas, pero necesitamos más recursos para salvar a más personas. Claro. Entonces, el porcentaje mundial sigue siendo muy alto, porque aparecen cada vez cosas nuevas. Pero hay algo que realmente sí está sucediendo, que es que las personas pueden vivir más. Tenemos la capacidad de que las personas vivan más y mejor. Claro, porque ya intervenís ahí y continúa la vida, ¿no? Exacto. Porque uno de los ejemplos claros es mi padre. A mi padre lo intervinieron, le pusieron un stent y sigue vivo hasta ahora. Que no quizás si hubiese sido unos 30 años atrás, no hubiese tenido la misma oportunidad que tuvo. Claro que sí, mi padre y eventualmente sus colegas y antecesores a ellos tenían un trabajo muy aburrido en la cardiología, que ellos lo único que podían hacer era ver las consecuencias de las enfermedades. Si había un infarto no podían tratarlo. Entonces ellos resolvían las complicaciones del infarto, y ahí la cardiología aprendió mucho sobre complicaciones del infarto propiamente dicho, que hoy por hoy a mí me toca ver menos rupturas del corazón por infarto, que las válvulas se rompan por infarto, arritmias, que antes lo único que podían hacer era chocar al paciente para sacarlo una arritmia. Hoy por hoy tenemos muchos procedimientos nuevos, muy interesantes, que hacen nuestra especialidad hiper interesante todo el tiempo, que mejoran a las personas. ¿Sabías que hoy te pueden cambiar una válvula del corazón sin abrirte el pecho? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, esto es muy interesante y es una de las cosas que más me apasiona a mí personalmente, que es la capacidad de colocar una válvula en el tejido nativo sin necesidad de realizar una cirugía a corazón abierto,
y suturar la válvula del corazón. Este procedimiento se llama TAVI, que consiste en colocar una válvula biológica a través de catéteres por pinchazos en las arterias de las piernas normalmente y a veces el brazo, para colocar la válvula y que esa válvula biológica tenga la misma capacidad de una válvula colocada por cirugía. Es algo que hoy por hoy en el mundo es lo que más está de moda y es la tecnología que más está avanzando. Hace 35 años más o menos, cuando empezó esta terapéutica, los pacientes que se colocaban TAVI eran los pacientes que no se podían operar. Que el cirujano decía, este paciente no lo voy a operar porque el riesgo de que fallezca yo operándolo es extremadamente alto. Entonces dijimos, la cardiología dijo, ¿qué puedo hacer por estos pacientes? Y el doctor Alain Crivière, que es un doctor francés que en paz descanse, tuvo la idea de crear esta tecnología con la industria y poder crear esta válvula que tenía la capacidad de colocarse por catéter, que se hizo por primera vez hace muchos años. Entonces, primero las colocábamos en pacientes con riesgo prohibitivo para cirugía. Luego se colocaron en pacientes con muy alto riesgo para cirugía. Fueron avanzando. Hoy por hoy los estudios demuestran que los pacientes mayores a 75 años son TAVI. Su mejor opción es TAVI. Y los pacientes entre 70 y 75 hay que hablarlos uno por uno. Y hoy por hoy no estamos, Estados Unidos se está yendo a 65, Europa se está yendo a 65 y menos para colocar una TAVI, porque los resultados cada vez son mejores y las válvulas cada vez son más chicas y las punciones son cada vez más chicas y el tiempo de procedimiento es cada vez menor. En pandemia, en el Instituto Cardiovascular, tuve la oportunidad de participar en algo muy interesante, en un reto muy difícil, que era que los pacientes no se podían internar. Imagínate tener un paciente de 75, 80 años con la válvula cerrada, que no podía salir de su casa por COVID, que en Argentina fue muy difícil ese problema, que necesitaban colocarse una TAVI. Ahí empezamos a decir, bueno, ¿y si no internamos a estos pacientes? Y empezamos a hacer una serie de experiencias con muchos pacientes seleccionados, donde le colocábamos una TAVI a la mañana y a la tarde estaban en su casa. Entonces realmente eso es algo que es el presente, no es el futuro, es el presente. Sí. Y también lo hemos hecho en Bolivia. De las TAVIs que he colocado, uno de los pacientes se colocó el procedimiento a la mañana y a la tarde estaba en su casa. Ambulatorio. Ambulatorio. Ese Excelente. fue algo muy interesante que tuvimos que hacer. Y, o sea, la válvula, tengo entendido que son 3 válvulas del corazón, ¿o cuántas? Son 4 válvulas en el corazón y la que más sufre y la que más enferma es la válvula aórtica, que esta es la que se coloca TAVI. Hoy por hoy se está expandiendo tanto que tenemos la capacidad de hacer terapéuticas en las 4 válvulas, dependiendo de la enfermedad, pero la principal es TAVI, la principal es la aórtica. La principal es la aórtica, que por ella se puede colocar TAVI, que es lo más clásico en estenosis aórtica, que es cuando la válvula no se puede abrir. En algunos centros tienen la capacidad de colocarlo en válvulas que no se pueden cerrar, que se llama insuficiencia. Estamos colocando válvulas nuevas en el lado derecho del corazón, que es donde están las venas, que es algo muy novedoso que se hace. Podemos cerrar estructuras con otros dispositivos como la orejuela, en pacientes que tienen arritmias y no se pueden anticoagular. Tenemos la capacidad de colocar clips en las válvulas mitrales para que el paciente no vaya a cirugía. Y así, sucesivamente, hay varios dispositivos nuevos que se hacen. Los defectos congénitos, que esto se hace hace mucho tiempo en el país también, que es cerrar agujeros congénitos del corazón para mejorar la vida del paciente. Eso se hace también con dispositivos diferentes. O sea que la gama de procedimientos que tenemos en cardiología intervencionista es muy amplia. Claro, y me imagino que hay algo que se repite, que es común, pero también pese a eso, cada paciente tiene también sus antecedentes, sus particularidades. Claro que sí, y por eso justo, digamos, como es una gama tan amplia, la cobertura debería ser igual de amplia, pues, ¿no? Porque digamos, la mayoría de los procedimientos las aseguradoras realmente no los conocen, entonces cubrirlos es muy difícil. Ya las aseguradoras mundiales, hoy por hoy que tenemos la capacidad de tener acceso a coberturas internacionales,
Ellos identifican y saben qué son estas enfermedades y las cubren. Claro. Pero bueno, nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a ese tema. Claro. Antes tenías un infarto y estabas sentenciado prácticamente a muerte. Ahora, a través de los stents, te pueden salvar la vida en minutos. ¿Cómo funciona un stent? ¿Qué es un stent? Bueno, esa aceleración es real. Antes era, digamos, tener un infarto era una cosa muy muy grave. Hoy el porcentaje de mortalidad por infarto debería ser menos del 5% en todo el mundo, y en centros especializados como el que queremos apuntar nosotros debería ser menos del 2 al 3% de chances de morir por un infarto con las terapéuticas que hoy tenemos. Entonces el concepto es básico, es una arteria está tapada, hay que destaparla. Y para eso tenemos este famoso invento que es el stent, que hoy por hoy estamos en la 4ª/5ª generación de los stents, cada vez son más delgados, tienen adentro un remedio, un fármaco que hace que la cicatrización del stent y de la arteria sea mejor, cada vez son más largos o más pequeños y tienen más flexibilidad, o sea que son más fáciles de colocar. Entonces, ¿cómo funciona? Los stents están prensados en algo que se llama balón, en un globo, están prensados por fábrica. Entonces yo voy a través de los catéteres y una guía que atravieso en la arteria del corazón, a través de la guía yo conecto el stent, esta prótesis, llego al lugar donde está la obstrucción y yo inflo el globo desde afuera. El globo se infla, el stent se expande, que es esta malla metálica, es como un cilindro de una malla metálica. ¿De qué ¿cómo se llama? ¿De qué material es este? El material del stent normalmente es cromo o cobalto, es un stent farmacológico que contiene una capa de fármaco, como te dije, que es biodegradable, que esa capa después desaparece con el tiempo, cuando ya está curada la arteria. Entonces este globo infla el stent se expande, se pega a la pared, pega toda la grasa, la desprende o el coágulo, el globo se deshincha, se desinfla y uno lo retira todo. Y lo que queda es el stent. Y obviamente el stent lo que hace, funciona como un cilindro que permite que la sangre pase nuevamente. Claro, lo desobstruye. O sea, el stent mismo es el que desobstruye la arteria. Exacto. Y el que hace que la arteria permanezca desobstruida. Claro. Porque uno con un balón, con un globo, puede ir, inflar y desobstruir transitoriamente, pero eso se va a volver a tapar. Por eso se inventó el stent, que es esta prótesis que lo que hace es estabilizar esa arteria. ¿Bien? Y el futuro es que los stents sean biodegradables, que los stents desaparezcan. Se está trabajando mucho en eso, han habido intentos para que esto suceda ahora. Realmente los beneficios en los estudios no han dado la capacidad de ser mejor que un stent de metal, pero en poco tiempo se va a lograr, estamos todos confiados en eso. Entonces próximamente, en un futuro, no ahora en ningún lugar del mundo, se vamos a colocar stents. Los stents con el tiempo van a desaparecer y no va a quedar ningún rastro en las arterias. Ah, mira, va a absorber el organismo estos stents y va a quedar la arteria... Y va a quedar la arteria descubierta. Yo tuve la oportunidad de participar en el primer estudio del mundo que tuvo que ver con esto, que se llamó Absorb, justo cuando estaba haciendo una rotación en Francia, y colocamos los primeros stents que se llaman biodegradables en pacientes en ese lugar del mundo, y la verdad que es algo fantástico. Uno va, hace una tomografía en 6 meses y no hay rastro de stent, y el paciente tiene una nueva oportunidad desde cero, sin prótesis. No es el colesterol que te hace daño al cuerpo, sino qué es lo que causa el colesterol en tu cuerpo. ¿Cómo esto va desarrollándose dentro de nuestro cuerpo? Porque él dice que el colesterol es malo. El colesterol en su totalidad puede ser potencialmente malo. Hay distintos tipos de colesterol. Hay colesteroles que son buenos, que si lo tenemos en alta concentración en el cuerpo son beneficiosos para nosotros. Y están los otros colesteroles de baja densidad, que son los malos. El LDL, las lipoproteínas que están dentro del colesterol, generan un proceso inflamatorio en el cuerpo, que la inflamación básicamente es el origen de la mayoría de las enfermedades. Y la enfermedad por colesterol y grasa es algo que se desarrolla por un proceso inflamatorio, que el colesterol es parte de él. Una vez el colesterol tiene alta densidad en sangre, entonces mientras más chiquitas son las partículas,
tiene la capacidad de entrar en las arterias. Y si yo tengo un proceso inflamatorio que permite que esas partículas entren en mis arterias, ahí se generan las placas de colesterol, se generan las placas de grasa en mis arterias, gracias a ese proceso complejo inflamatorio. Entonces, las pastillas que nosotros tomamos para disminuir el colesterol no van apuntando a que bajen el número, van apuntando a cerrar ese ciclo inflamatorio, ese círculo inflamatorio que, digamos, las estatinas como la rosuvastatina, la atorvastatina, la privactatina, etcétera, lo que hacen es desinflamar y obviamente erradicar el número de colesterol en sangre. Tiene ambos efectos, por eso es tan importante. ¿Se te sube la presión cada vez que te pones a discutir? Te cuento que no es casualidad, es hipertensión, ¿o no, doctor? Bueno, puede ser hipertensión. La mayoría de las veces la hipertensión es algo que tiene que diagnosticarse en un ambiente médico siempre. Tener un número registrado de hipertensión cuando yo estoy muy enojado no es necesariamente diagnóstico de hipertensión. Para eso necesito una evaluación. Lo que sí es diagnóstico de presión reactiva. Depresión reactiva a ejercicio, depresión reactiva a enojo. Entonces, obviamente, el estrés, el enojo es algo que negativamente va a impactar, pero todos lo hacemos. Entonces, tenemos que tener la capacidad de cambiar nuestras emociones sin que la presión se afecte demasiado. Y la palabra clave es demasiado, porque tener número de presión 140 de sistólica o 140-90, 140-50-60, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy muy enojado, puede ser normal. Es una adaptación normal del cuerpo. Entonces, las personas que se toman la presión cuando están en este contexto y tienen algún síntoma, la mayoría de las veces no son hipertensos. Y para eso necesitan ir a un consultorio y diagnosticarse antes de medicarse. Claro, porque vendría a ser un comportamiento normal del cuerpo ante un enojo. Claro, sí. Ahora, lo aconsejable es no tener estos episodios seguidos, entonces, porque, según entiendo, afecta al corazón también. Claro que sí. O sea, si hay un paciente hipertenso y ya tiene diagnóstico de hipertensión y tiene estos eventos seguidos y encima está mal medicado, el problema es que los picos que va a tener van a ser muy altos. Entonces ahí la hipertensión puede causar daño de dos maneras. En picos que no son tan altos, que generan daño más crónico, y en picos que son muy altos, que generan daño agudo, como accidentes cerebrovasculares, ruptura de las arterias del cuerpo, que eso es una catástrofe, infartos, etcétera, etcétera. Entonces, las dos situaciones son malas. Y cada rabieta va sumando al daño, o llega un momento donde rompen. No, bueno, o sea, el acúmulo de rabietas o enojo o estrés acumulado va a generar todo un desorden hormonal, que la presión se mantenga elevada, va a aumentar la inflamación, niveles de cortisol elevados en sangre, y todo eso va a llevar a enfermedad. Pero no necesariamente está relacionado al número de rabietas que yo tenga. Claro. Si fumas, este dato te puede interesar, porque no solamente el cigarro afecta a los pulmones, también al corazón. Claro que sí, o sea, el tabaco, históricamente, nosotros lo relacionamos con enfermedades pulmonares por la densidad del tabaquismo que existía antes. Antes de fumar una cajetilla de puchos, 1, 2 al día, era algo que se veía de manera muy común. Entonces, ahí por la cantidad se desarrollaban enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que generaban un pulmón más chiquito y más restrictivo para poder expandirse. Pero un cigarrillo al día es muy malo para el corazón y para las arterias. Por lo mismo que acabamos de hablar, lo que hace el cigarrillo es fomentar la inflamación. Y si fumo todos los días, mi cuerpo está inflamado todos los días. Y entonces, si encima hay placas de colesterol y colesterol que está en sangre, yo tengo un tejido que está inflamado, va a hacer que esas placas entren, y ese colesterol y esas partículas entren y generarme placas de grasa. Y esas placas de grasa van a estar muy inflamadas gracias al cigarrillo, ya sea un cigarrillo o 20 al día, todos los días, o día por medio, la cantidad que hacen. Entonces me pueden generar eventos agudos, como ser infartos y accidentes cerebrovasculares. Así que el famoso yo pito nada más, no meto el humo, todos generan inflamación.
Entonces, el cigarrillo es malo en todo su espectro para los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular. Tomás más de 3 tazas de café al día, pues te cuento que tu corazón no lo está disfrutando tanto como vos, doctor. ¿Cuánto es lo aconsejable al día de café para nosotros que amamos el café? El café es un tema delicado, yo lo amo y no puedo vivir sin él también, pero va de la mano de 2 aspectos. Uno, ¿qué calidad de café estoy consumiendo? Número 1. Y número 2, obviamente la cantidad. Hasta 2 gramos de café de alta calidad al día son consumibles. Y eso es bastante café. Son 3 expresos al día, 3 a 4 expresos al día. Eso es bastante café. O 3 tazas de café americano al día. El problema del café común es que si compramos café instantáneo, compramos café granulado, compramos café digamos que viene en situaciones comerciales, lo que sucede es que está mezclado. Es café de baja calidad que está mezclado con azúcar. Entonces ahí no solamente estoy consumiendo café con azúcar. Y otros incipientes también. Con incipientes y cosas que inflaman el cuerpo. Y ahí es donde se genera el problema. Porque el café realmente es benigno, es antiinflamatorio, genera actividad proactiva, obviamente tiene los efectos secundarios de insomnio, de irritación, pero mientras más calidad tenga el café y mejores métodos de preparación tenga, los efectos adversos como gastritis, enfermedad cardiovascular, arritmias, van a ser mucho menores. Entonces ahí está el mensaje, no es dejar de consumir café, sino consumir el mejor café posible. Dice que 1 copa al día es bueno para el corazón, pero ¿qué pasa, doctor, si yo no me quedo en una sola copa? Ahí el vino, surgieron ciertos estudios que mostraban los beneficios antiinflamatorios del vino y de la uva en sí y de toda la parte. Eso no tenía que ver con el alcohol. Lo que es malo en las bebidas alcohólicas es propiamente el porcentaje de alcohol que tienen las bebidas, y todas ellas fomentan y empeoran los factores de riesgo cardiovasculares, como ser la hipertensión, como ser el colesterol, como ser el insomnio, como ser el estrés al dormir, me generan más estrés, aumentan los niveles de cortisol. Entonces, consumir más de 50 gramos de alcohol a la semana, que son 4 o 5 copas, divididas cada una en un día, va a generar mayor inflamación. Entonces, realmente hoy por hoy no podemos aconsejar el consumo de alcohol, ya sea 1 copa de vino al día. Como médicos nosotros tenemos la obligación de no aconsejar algo que hace mal, claro, pero entendemos que el alcohol es una droga socialmente aceptada y tampoco la podemos contraindicar. Por ende, la moderación es la mejor política en este sentido. Las mujeres también tienen infarto, pero los síntomas, doctor, ¿son los mismos de una mujer que de un hombre? No, la mujer hoy por hoy, en sociedades como la Sociedad Interamericana de Cardiología, estamos descubriendo que es una zona cardiovascular que no ha sido estudiada como debió haber sido. Realmente las mujeres a veces tienen síntomas que son diferentes, tienen cosas que son diferentes, como ser los procesos hormonales cíclicos mensuales que tienen, la menopausia, el embarazo, enfermedades que afectan más a la mujer gracias a estos procesos que al hombre. Entonces, hoy por hoy descubrimos que gracias a estos tópicos y otras cosas como ser uso de anticonceptivos, uso de hormonas regulares, pueden hacer que las mujeres desarrollen enfermedad cardiovascular jóvenes. Y una vez dejan de tener el factor protector, hormonal, tienen la misma capacidad que el varón de tener enfermedad cardiovascular. Entonces los síntomas pueden ser diferentes, menos dolor de pecho, más falta de aire, pero también se enferman de manera frecuente. Y ahí en tu consultorio, ¿qué reciben más, mujeres u hombres? Bueno, la verdad es que nosotros recibimos en el consultorio como consultas de enfermedad cardiovascular, hombres un poco más jóvenes, si se puede decir, y mujeres a partir de edad ya postmenstrual, pero en el momento de la emergencia, realmente estamos recibiendo cada vez
más mujeres. Ah, sí. Claro que sí. Y va de la mano de todo esto que acabo de mencionar. Hoy vimos los principales factores de riesgo cardiovasculares y la diabetes realmente empeora todo. Es un proceso inflamatorio como todos los que acabamos de mencionar, que aumenta los niveles de azúcar en sangre, que produce, como dije, inflamación y ataca los principales órganos, como ser el riñón, el corazón, el cerebro y la parte endocrina propiamente dicho, todo el sistema de endocrinología. Entonces, tener niveles altos de azúcar va a aumentar el proceso inflamatorio del cuerpo y esto va a crear mayores depósitos de colesterol, un ambiente más adecuado para que el colesterol haga su trabajo en todos los aspectos del cuerpo. Y como también ataca la parte nerviosa, esos pacientes tienen menos síntomas. Por eso está el pie diabético. El pie diabético consiste en enfermedad arterial, pero las arterias de las piernas, las arterias se tapan de las piernas con colesterol y con grasa, como se tapan las del corazón. Entonces mis arterias se tapan y yo no siento mucho la planta de mi pie, me hago una pequeña herida. Como el oxígeno no llega bien, ya que mis arterias están tapadas, el proceso de curación es malo. Eso llama a bacterias. Mi pie se infecta. La infección no se puede curar porque no le llega oxígeno gracias a que las arterias están tapadas, y ahí están las famosas amputaciones. Lo mismo pasa con el corazón, con las arterias del cuello, con las arterias del cerebro. Entonces la diabetes empeora todo. Hay que tenerla muy controlada siempre. Claro, y me imagino que trabajas con el equipo multidisciplinario cuando ya el paciente tiene diabetes. Claro que sí, y hoy por hoy la tendencia es que el endocrinólogo pueda tratar hipertensión, pueda tratar colesterol, pueda tratar diabetes y pueda tener una noción básica sobre la prevención cardiovascular. Que el médico internista pueda hacer lo mismo y que el cardiólogo pueda tratar diabetes en sus aspectos más básicos y moderados. En niveles más avanzados pues lo tiene que hacer un endocrinólogo, pero nosotros poder iniciar tratamiento para la diabetes, tratamiento para el colesterol, tratamiento para la hipertensión, el médico general tiene que tener la capacidad, y yo intento y estoy trabajando con varias farmacéuticas para poder llegar a estos médicos de primera atención, que son los que más salvan personas, para que ellos se animen a tratar esos pacientes y disminuir los niveles de azúcar, disminuir los niveles de colesterol, tratar hipertensión, y no necesariamente que tengan que ir a un especialista para que esto suceda. Claro, ahí es porque son de primera línea. De primera línea. Entonces, eso ya de primera línea, si hay hipertensión, tiene que estar tratada, el colesterol tiene que estar tratado y la diabetes tiene que estar tratada. Si se torna algo refractario o algo, digamos, resistente a las primeras terapéuticas, ahí sí, vamos donde un cardiólogo, vamos donde un endocrinólogo, pero realmente la medicina hoy por hoy tendría que ser así.